Pero este es un problema que viene arrastrándose desde hace años. Y el problema es pues porque hemos sido completamente, o sea, con nosotros nadie ha hablado, nadie nos ha dicho, y sin embargo han pasado años y años y la mayoría de víctimas del ruido siguen igualmente afectadas, enfermas, torturadas por el ruido, algunas desplazadas y otras muertas. Y esto es un tema que no está teniendo la atención que merece en nuestra ciudad. Por supuesto que hay una serie de normas, pero como esas normas se están infringiendo, como no insonorizan, se pasan de los horarios, se cogen el espacio público, se disfrazan de otra cosa, dicen que voy a hacer no sé, una galería, pero en realidad soy otra cosa. Sí, incluso ahora hay todo el tema de los sindicatos que en realidad son discotecas. Entonces todo eso empezó a llegar al lado de la casa de la gente. Y eso incrementó el ruido, y el ruido nocturno sobre todo, ¿sí? Y hay que pensar que la OMS indica 45 decibeles para tener como una vida, descansar, 35 para dormir plenamente. Estamos hablando de sitios que emiten más de 70 decibeles en la noche, ¿sí? Entonces cuando tú tienes eso, toda la noche tienes bebés, tienes papás, tienes ancianos, o eres un trabajador, pues no puedes dormir. Pero eso día a día martiriza. O sea, necesitamos verdaderas políticas que le permitan a los empresarios y al comercio en general estar sin afectar la tranquilidad de sus vecinos. O sea, si quieren estar al lado de mi casa como residente, tienen que, como mínimo, proteger mi derecho a la intimidad. Y ya pues no hablemos más allá del derecho a la vida, porque además estas denuncias, mira, es que el 70% de las llamadas al 123 son por ruido. No podemos simplemente pensar que ignorar esas llamadas. O sea, eso se llama el corredor de la muerte. No hay atención a las denuncias contra el ruido. Te voy a dar casos. Entonces, lo primero que vas a hacer es poner una querella ante la alcaldía local. La querella debería durar 15 días hábiles, es un proceso verbal abreviado en solucionarse, es un conflicto ciudadano, digamos, que cae en manos de un inspector. Y eso empieza a extenderse hasta más de 3 años. Y la gente sigue viviendo con el ruidoso al lado y con el ruido dentro de su casa, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí lo segundo que puedes hacer es poner una tutela. Las tutelas en la mayoría de los casos te dicen que primero lo resuelva la alcaldía local. Ya después, como barrio en general, puedes poner acciones populares. También puedes irte por el proceso civil o por el proceso penal, pero cualquiera de esos procesos civiles o penales estamos hablando de 3 a 5 años. Entonces tú estás obligado a convivir con ese ruido, mientras que tu vecino del lado pues hace plata con el ruido. También es que hay que entender que los ruidosos están haciendo plata y que el ruido es violencia. Y mientras que vivamos en ciudades violentas, no podemos vivir en paz. Porque siquiera salir a decirle al vecino, oiga, bájele el volumen de la música, y usted no sabe qué le pueda pasar. ¿Sí? Hay gente que se ha muerto por eso. Bueno, nosotros lo que estamos buscando es, uno, hablemos de los horarios, ¿cierto? O sea, aquí tiene que haber una responsabilidad social también empresarial, cuando entendemos cuáles son los impactos que está teniendo el ruido, y por lo menos hasta que no estemos regulando bien y haciendo las insonorizaciones que son, respetando los espacios públicos como debe ser, no sé, manejando en los conciertos los decibeles que se deben tener, o teniendo un contacto con las comunidades claro y unos acuerdos claros, por lo menos 1 de la mañana, o sea, hasta el jueves. Y viernes, sábado, domingo, bueno, extendámoslo un poquito, pero por favor no hablemos de horarios hasta las 5 de la mañana toda la semana, pues la gente no va a poder dormir, no va a poder ni siquiera salir al otro día al trabajo bien, ¿sí? Estamos pidiendo hacer una audiencia pública, ya, unas mesas de trabajo. Si queremos hablar del PIB, a mí me parece muy bien que hablemos del PIB, y a todos nosotros, o sea, es que hay que hablar de eso y hay que dar empleo y hay que hacer más comercio, pero es que ese proyecto, por ejemplo, del Bogotá 24/7 es insostenible en la medida que la salud, o sea, los costos que se van a incrementar de salud, la desvalorización de los predios, nada más hablando de esos dos, va a superar en grandes cantidades el PIB que aporta la Bogotá nocturna, ¿sí? Entonces,
no podemos solamente hablar de valores tangibles, económicos, digamos, o sea, de aportes de una industria sin mirar al otro lado. Nos toca ponernos las gafas de los unos y de los otros, ¿sí? Y pues listo, que existan, pero que haya regulaciones claras. Y que haya sanciones claras, efectivas e inmediatas. Eso no hay en este momento. Tú me escuchas hablar ahorita, dirás, uy, pero ¿cómo sabe tanto de la OMS, de qué pasa en España? Pues porque hay una cosa clara, y es que uno al comienzo como víctima del ruido cree que está solo, desolado y enfrentando algo, un monstruo invisible que se llama el ruido, y resulta que uno se va uniendo. Paso a paso se va uniendo y se va encontrando. Y eso es lo que pasó esta vez. Cuando Claudia López lanzó el POT 555, la gente no estaba unida. Pero ahorita cuando Galán va a lanzar el Bogotá 5am y 24/7, la gente sí está unida. Y sabe muy bien cuál es la afectación que tiene, porque ya lleva años. Igual, el problema del ruido ya estaba antes de Claudia López, ¿sí? Pero hoy en día es diferente. Aquí necesitamos concientizarnos. Y hasta que no entendamos que el ruido mata, no vamos a exigir a nuestros gobernantes que nos protejan a todos y que nos enseñen. Tenemos que aprender. Entonces esto es un trabajo social, realmente es un cambio cultural donde tiene que aportar el sector salud, el sector gobierno, los clientes, los arquitectos. Tenemos que construir ciudades que puedan ser más tranquilas. Los estudios son, o sea, ¿a ti alguna vez te ha ocurrido que te pueda dar un infarto temprano por haber estado expuesto al ruido durante mucho tiempo? ¿O que tu tensión arterial varía? ¿O que si eres un niño no desarrollas las neuronas que necesitas porque no duermes? No dormir es muy grave. Y no dormir por ruido tiene unas afectaciones claras, marcadas por los científicos, o sea, y por los médicos, y necesitamos una transformación cultural para eso. Y este es un llamado a todas, pues inicialmente a Galán, por supuesto, porque es el que está promoviendo ahorita, pero llevado por lo mismo que es que la cultura nos ha llevado, es si somos más productivos, somos mejores, ¿sí? No dormir es bueno, siempre y cuando estemos activos. No, mentira, es falso. Necesitamos dormir, necesitamos descansar y necesitamos tener entornos donde podamos estar tranquilos. Y esos entornos son nuestras casas.